Bueno, nos habíamos quedado en lo que es el linfoma o leucemia de Burkitt. Previamente estábamos en el ARA LLA y LLB, donde en estos casos se tenía que hacer una fase de inducción intensiva y la quimioterapia de mantenimiento con vincristina, L-esparaginasa, cytarabina, daunorubicina y prednisona. Bueno, hablo de la leucemia de Burkitt o linfoma de Burkitt. Esto es traslocaciones del gen CMYC en el cromosoma 8 que va a reordenar la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Esta va a ser una enfermedad diseminada, caracterizada por tumoraciones abdominales, hepatoesplenomegalia y adenopatía. El cuadro leucémico es una FAB L3. El tratamiento que se utiliza va a ser el esquema de CHOP. Podemos asociar el aceite mercaptopurina, esquema CODOX y BFM, que son los que más se utilizan actualmente. ¿Cuáles son esos esquemas que tanto estamos hablando? Bueno, vamos con el CHOP. El CHOP viene de ciclofosfamida, hidroxidaunorubicina, que es la doxorubicina, el oncovin, que es la vincristina, y la prednisona. Las dosis están ahí en la pantalla, que va a 750 miligramos por metro cuadrado para la ciclofosfamida, la doxorubicina 50 miligramos, la vincristina a 1 miligramo por metro cuadrado y la prednisona 40 miligramos por metro cuadrado por 5 días consecutivos. El esquema son 8 ciclos cada 3 semanas. La variable del CHOP es el R-CHOP, cuando al mismo esquema asociamos el rituximab, que solo se utiliza en el primer día. Los otros esquemas tenemos el CODOX-M. El CODOX-M, que ya es un esquema un poco más complejo, pues se utiliza la ciclofosfamida, la vincristina, doxorubicina y citarabina en dosis un poco más altas que las previas, es en el día 1. El del día 2 al 5 se utiliza ciclofosfamida, el día 3 se utiliza citarabina y se deja descansar hasta completar los 7 días. El día 8, el segundo día de mantenimiento de la terapia, se da la vincristina y el día 10 se inicia el metotrexate. Las dosis aquí las pueden ver un poco altas, puesto que esa es la primera dosis que van a recibir siempre la terapia de sostén con el folinato de calcio y en caso de que sea necesario los factores estimulantes de colonias de neutrófilos como filgrastim, y el último día del esquema se utiliza metotrexate ya una dosis de 12.5 miligramos. El esquema IVAC es otro esquema que se utiliza en menores y mayores de 65 años, que incluye etopósido y fosfamida, el mesna, que es un antihemorrágico, sobre todo por el etopósido, la citarabina, metotrexate y el factor estimulante de colonias de granulocitos a la misma dosis del anterior esquema. Y algunos esquemas especiales en los que incluye sobre todo la terapia intratecal, que se utiliza cuando el linfoma es en el sistema nervioso central y en niños, que ya son 6 semanas, son de 3 a 6 semanas, se utiliza particularmente citarabina y metotrexate, además de calcio. Las dosis son las mismas que se utilizan en los esquemas previos. El IVAC en mayores de 65 años, pues igual el propósito, mesna, citarabina, a dosis un poco más moderadas, y ya. Ese es el esquema BFM, que es de Berlín, Frankfurt y Münster, que es donde se ha realizado, que incluye el uso de terapia con esteroides, con prednisona, durante los primeros días, posteriormente dexametasona, hasta lograr una dosis acumulada de 420 miligramos de prednisona o 210 de dexametasona. Esto sigue hasta 36 días. Luego se utiliza la vincristina y la daunorubicina a partir del día 8, una vez a la semana, hasta completar los 36 días, y la asparato de E. coli a una razón de 5.000 unidades internacionales desde el día 9 hasta concluir, hasta tener 40.000 unidades acumuladas. El esquema COAL, que es una variación del esquema BFM, que simplemente cambia la terapia de prednisona y dexametasona por tan solo prednisona, y utiliza una dosis única del aspartato de E. coli con variaciones significativas en cuanto a la vincristina y la daunorubicina. Bueno, en lo que ya es entonces un resumen y las perlas de diagnóstico, aquí solo vamos a hablar de datos clínicos, el inmunofenotipo y el genotipo ya identificado. Para la leucemia prolinfocítica B, LPLB, tenemos que los rasgos clínicos esplenomegalia, mayores de 60 años, linfocitosis y anemia y trombocitopenia. El inmunofenotipo
va a ser CD79B positivo, puede expresar IG de superficie, IgM o IgD, CD23 negativo y CD5 positivo o negativo. El genotipo es translocación del cromosoma 11-14 en el brazo corto en la porción 53. La leucemia de células peludas se manifiesta con esplenomegalia, fascicopenia y linfocitosis tumoral. El inmunofenotipo es CD20 positivo, CD5 negativo, CD10 negativo, CD23 negativo, CD11X positivo, CD25 positivo, FMC7 positivo y CD103 positivo. El genotipo son mutaciones en el gen del DBA44. El linfoma linfoplasmocítico o el monocitoma es en mayores de 40 años con afección en médula ósea y ganglios y se manifiesta con hiperviscosidad. El inmunofenotipo corresponde a CD43 positivo y CD23 CD5 negativo, además de la expresión de inmunoglobulinas de superficie. El genotipo es PAX5. Luego el linfoma folicular en mayores de 30 años, la afección es ganglionar y se puede transformarse en linfoma de células grandes. El inmunofenotipo es CD10 BCL6 positivo y CD23, CD43, CD5 e IgD negativo. El genotipo es la translocación del 14-18 con el gen del BCL2. El linfoma de células del manto se da en edades más de 40 años con debut ganglionar y extraganglionar o esplénico. El inmunofenotipo es CD43 positivo, CD5 positivo, IgD positivo y CD23, CD10 y BCL6 negativos. El inmunogenotipo es translocación del 11 con el 14, ciclidina D1 y mutaciones del gen de la IgH que está ausente. Hay que excluirlo. El linfoma blastoide, el curso clínico es muy agresivo, se caracteriza por expresión de inmunoglobulina de superficie, ya sea M o D, el FMC7 positivo, CD79B positivo y CD23 y CD5 negativos. El genotipo es translocación 11-14 en el brazo corto en la porción 53. El MALT se asocia a enfermedades autoinmunes o infecciones locales. El inmunofenotipo característico es CD20 positivo y CD43 positivo. CD5, CD23, CD10, BCL6 y ciclidina son negativos. El genotipo de translocación 11-14 o 14-18 o BCL22. El linfoma ganglional de la zona marginal se da en mayores de 40 años. Es una enfermedad ganglionar que se puede asociar con el Sjögren. El inmunofenotipo es CD23 positivo, CD10 positivo, CD43 positivo y CD5 positivo, además de la ciclidina D1 positivo. El genotipo es la ausencia, se tiene que descartar la translocación 11-14 o T14-18. El linfoma esplénico de la zona marginal va a tener las mismas manifestaciones, además de linfocitosis más anemia. El inmunofenotipo es la presencia de inmunoglobulina de superficie, ya sea M o D, FMC7, CD79B positivo, CD23 positivo y CD5 positivo. El CD10 es negativo. El genotipo son la tinción Ki67 positiva y alteraciones en el cromosoma 1, 3 y 7 con pérdida de la región en el brazo largo del cromosoma 7 en la porción 31 y 32. El linfoma B difuso de células grandes se manifiesta con esplenomegalia. Es una enfermedad agresiva que la esperanza de vida es superior al 50% a menor edad de diagnóstico. El inmunofenotipo es la ausencia de antígenos de superficie B y el genotipo es P53, BCL6 y 3Q27. El linfoma de células grandes extraganglionar, los rasgos clínicos es la impactación mediastínica, intravascular, cutánea, gastrointestinal. El inmunofenotipo es sobre todo todos los fenotipos B, más BCL6 positivo y BCL2 positivo. El genotipo va a ser encontrar las mutaciones en estos genes. El linfoma de Burkitt, habíamos dicho que la característica es BCL2 negativo y BCL6 positivo, además de CD20 positivo y CD10 positivo y TDT negativo. El genotipo es en el cromosoma 8 en el brazo largo en la región 24. El LLB, la leucemia linfoblástica B, es en menores de 20 años y que va a tener un curso leucémico ganglionar. El fenotipo va a ser todos los marcadores positivos, que a diferencia del de las zonas marginales va a tener hiperploidía y translocación del 922 y del 119. La leucemia linfoblástica C va a ser CD7, CD3 positivo, CD43 positivo, CD1A positivo,
TCR positivo, tanto para el AB, CD4 y CD8 doble positivo, CD16 y CD57 positivo. Estoy hablando de los linfomas de células T. Los genotipos se ven asociados a los genes MYC, RBTN, RBTN2, el HOX1 y el LSK. El linfoma T angioinmunoblástico, estos manifiestan con hipergamaglobulinemia, rash, adenopatía, poliadenopatía, hepatosplenomegalia. El inmunofenotipo es TCR positivo, IgH negativo, EBV positivo, CD4 positivo y CD21 positivo. El genotipo son translocaciones en el 3-5. El linfoma T periférico hay eosinofilia, prurito, hemofagocitosis y afección ganglionar. El inmunofenotipo es CD4 positivo, CD30 positivo y el TCRR positivo. El inmunogenotipo va a ser el T a la translocación 11-14 y P53 positivo. El anaplásico de células grandes se presenta en la segunda y tercera década de la vida. La afección es ganglionar y con síntomas cutáneos. El inmunofenotipo es CD30 positivo, EMA positivo, TIA positivo, CD2, 3, 4, 8, 43 y CD45 RO, que son todos los marcadores de linfocitos T, se encuentran positivos. El genotipo es mutaciones en el cromosoma 2, en el brazo corto y en el cromosoma 5. El linfoma extraganglionar de TNK es más frecuente en Asia y en Sudamérica, que se manifiesta con lesiones nasales extraganglionares. El inmunofenotipo es CD2 positivo, CD3 de superficie negativo, el CD3 normal positivo, CD56 que es marcador NK positivo, CD4 y CD8 negativos. El linfoma relacionado con HTLV1 es una enfermedad endémica del Caribe manifestada con hepatosplenomegalia. El inmunofenotipo es CD4 positivo y CD25 positivo. El genotipo va a ser la presencia del HTLV1 positivo y el TCRR positivo. La leucemia de células T grandes glandulares es una enfermedad rara en adultos, asintomática. Puede haber linfocitosis, anemia o neutropenia. El inmunofenotipo es CD3 positivo, CD4 negativo, CD8 positivo o negativo, el CD103 positivo y el CD56 negativo. El genotipo es mutaciones en el EBV presente. El linfoma T cutáneo, denominado micosis fungoide, es un desorden linfoproliferativo manifestado con CD30 positivo y un linfoma T subcutáneo. El inmunofenotipo va a ser CD30 positivo, CD4 positivo, EMA que puede ser positivo o negativo y el ALK negativo. El genotipo, mutaciones en el TCRR. Y bueno, ya para terminar lo que es la enfermedad de Hodgkin, esta es la presencia de células de Reds-Stenberg que va a manifestarse con CD30 y CD15 positivo. Casi todos provienen de células D en las que los genes han sufrido un reordenamiento, pero que no van a expresar las cadenas de los anticuerpos. Las células del ganglio afectado van a ser linfoides, plasmáticas, leucocitos y presencia de eosinófilos normales. Esta tiene una amplia susceptibilidad genética. Clínicamente se manifiesta con crecimiento ganglionar asintomático, además de síntomas B, adenopatías mediastínicas y grupos gangliolares comprometidos. Esta es la estadificación de Ann Arbor, que manifiesta una etapa 1, 2 y 3 y 4, además de la presencia de síntomas. 1 es cuando es una sola región ganglionar, 2, que son dos, la etapa 2, que son dos o más regiones ganglionares de un mismo lado del diafragma, y 3 ya cuando existen a ambos lados del diafragma. El 1-3 es cuando la afección es subdiafragmática limitada a vasoganglios y el 3-2 es cuando la afección subdiafragmática incluye los paraórticos. Ya el 4 es cuando existe, la etapa 4 es cuando existe una afectación en los ganglios, en sitios, extraganglionares, más cualquier daño hepático o en médula ósea. Y A, B o E es cuando A hay ausencia de síntomas y B es cuando tienen pérdida de peso inexplicable, fiebre, sudoración, etc. E se denomina cuando la afección es localizada en el tejido extralinfático y afectando hígado y médula ósea. El tratamiento va a obedecer con 4 ciclos del esquema ABBD más radioterapia, que pueden utilizarse hasta 6 ciclos cuando los estadios del 2 y el 4. Cuando la tumoración es mediastínica grande, se utiliza el esquema MOPP, que ya lo hemos visto, más ABBD, o el ABB híbrido más radioterapia, y el brentuximab, que es un anti-CD30. Los rasgos clínicos, entonces, lo importante es CD30
CD30 positivo y CD45 negativo, CD15 positivo. CD20 que puede ser positivo o negativo dependiendo si es linfoma de Hodgkin de células B o no. El genotipo es translocación 1114p53. Eso es todo en cuanto a lo que es la clase de linfomas. Es un tema complejo, sobre todo por la clasificación, pero como ven, en lo que es el diagnóstico, ya las herramientas por citometría nos permiten diferenciar fácilmente. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlas al correo. Y si quieren algún artículo asociado para ampliar el conocimiento, pues solicítenlo de la mejor forma. Gracias.